Hay que entender, y esto es imprescindible tenerlo en cuenta, de que todas estas estrategias eh, que son a futuro implican riesgos. Por ende, tenemos que prepararnos para esta industria que queremos ser. O sea, las nuevas tecnologías están transformando no solo la industria, sino la vida de los trabajadores, productores, ciudadanos, consumidores, a través de todo el mundo. Entonces, esta estrategia industrial va a definir las decisiones que hay que tomar ahora y en el futuro. El concepto de Industria 4.0 es relativamente nuevo, lleva poquitos años implementándose, y es complejo muchas veces de entender para el común de la gente, por lo que requiere ciertas etapas para insertarlo en la sociedad. Por ejemplo, primero, lo más importante es crear conciencia, y este webinar de Industria 4.0 es el inicio a eso, es crear conciencia. ¿Ok? Entonces, después tenemos que enseñarles todo lo que respecta a tecnología a todos nuestros integrantes de las empresas, gerentes, que se internalicen con este concepto. Porque estas innovaciones tecnológicas no transcurren de un día para otro, sino que corresponden a progresos permanentes, que muchas veces pueden durar décadas. Entonces, esta revolución ha constituido los factores principales para aumentar esta tasa de crecimiento económico y el estándar de vida de todos los países. Y esto nos da a entender la importancia que tiene la industria a nivel económico y social. Entonces, por eso que se requiere una elaboración de un enfoque más o menos sistemático que defina la visión hacia dónde vamos. Pero para comprender hacia dónde debemos ir, tenemos que entender de dónde venimos. Y aquí es donde nacen otras preguntas más, como ¿y qué es la revolución industrial? ¿Quién la realiza? ¿Cuáles son sus características? ¿Por qué se habla de cuarta revolución industrial? Entonces, para responder eso un poco, y para entender la cuarta revolución, es preciso partir explicando un poquito, en resumen, de lo que es, por ejemplo, la primera revolución industrial. Esta revolución se inicia en Reino Unido y está asociada principalmente a la máquina a vapor, que reemplaza a la principal fuente de energía de ese tiempo, que era la energía mecánica, que la constituían los animales y nosotros, los seres humanos. Entonces, el reemplazo con la máquina de vapor permitió una cierta automatización en los procesos, especialmente en la elaboración de productos, principalmente textiles. Ahí nos estamos yendo más al punto. Entonces, esto permitió un aumento considerable en la productividad. En síntesis, la primera revolución industrial genera un quiebre disruptivo respecto al pasado, que está asociado fundamentalmente a la introducción de la máquina en el proceso productivo. La industria sustituye, por ejemplo, a la agricultura como sector principal de la economía. Las fábricas desplazan a los productores individuales y por primera vez en la historia, el ingreso per cápita de la persona promedio aumenta permanentemente de forma importante o significativa. Ahí podemos ver una imagen de los ferrocarriles, las primeras industrias textiles mecanizadas. Luego de eso llega la segunda revolución industrial. Esta se desarrolla en Estados Unidos y Europa. Y en este periodo es sorprendente la cantidad de inventos y artefactos de dispositivos nuevos que son creados. Por ejemplo, el teléfono, el tocadiscos, la máquina de escribir, los motores eléctricos, motores de combustión interna, y una de las más importantes, la electricidad y la luz eléctrica, y así un montón de otros inventos. Pero fíjense en algo importante, hay una diferencia muy significativa entre la primera y segunda revolución industrial.
la cual está vinculada al rol de la ciencia, porque la primera revolución industrial produce desarrollos tecnológicos teniendo muy poca o ninguna base científica. Por ejemplo, crea máquinas de vapor sin que exista la termodinámica. Desarrolla la industria del hierro y del acero sin conocimiento metalúrgico. Todo esto mediante conocimientos pragmáticos que hay en ese tiempo, en que se sabía cómo hacer funcionar las cosas, pero no se entendía el por qué. En cambio, en la segunda revolución hay una retroalimentación entre la ciencia y la tecnología. Entonces los científicos se abocaron a entender y a explicar el funcionamiento de diversas innovaciones. Y esto explica por qué la segunda revolución tiene un mayor auge de innovaciones y desarrollos tecnológicos, con un gran impacto en todos los sectores y actividades del mercado. Ahí vemos uno de los hitos más importantes, las primeras fábricas en cadena, por ejemplo. Ford fue una de ellas, la energía eléctrica, el bombillo eléctrico, las primeras cadenas de montaje. Entonces, toda esta tecnología dio el paso a la tercera revolución industrial, o también conocida como revolución de la tecnología de la información. ¿Y por qué dio el paso? Porque esta está impulsada por el computador, que fue creado gracias a todos los componentes que se inventaron antes, e Internet. Hoy en día las computadoras están en todas partes. Imagínense que los celulares actuales, los iPhone, por ejemplo, tienen una capacidad computacional tan superior que supera con creces a lo de los computadores de la NASA que enviaron los cohetes a la Luna en 1969. Increíble imaginarse eso. Entonces, estas redes de comunicación descentralizadas e interconectadas hoy en día nos garantizan la interoperabilidad de las redes físicas que la componen. Y el resultado es una red lógica única de alcance mundial. Esta revolución, la tercera, se focaliza en potenciar la generación del conocimiento vía procesamiento de información, porque es aquí, en esta revolución, gracias al Internet, donde nace el mundo digital, en donde los bits pasan a ser la partícula básica de la información, que a su vez la información hoy en día es un factor central de este mundo. Hoy en día toda la información es lo que nos interesa y lo que nos importa, y representa un rol muy importante y central en los procesos productivos. Imagínense que antiguamente, por ejemplo, en los mundos de la revolución industrial, las empresas automotoras eran siempre las más grandes y las que llevaban la batuta. Un ejemplo de ello es General Motors. Pero a partir de la década de los 80, estas empresas fueron sustituidas por Microsoft y Apple, justamente las que llevan la batuta de la información. Entonces el siglo XXI no va a ser una época de conexión de computadoras inteligentes, sino que va a ser una época en donde nosotros, los seres humanos, combinamos el conocimiento, inteligencia y creatividad con todas estas máquinas. La revolución tecnológica de esta información no es computadores e internet, es comunicación e interacción creativa entre los seres humanos. Y esto parte con el teléfono, es así de simple. Entonces, este fenómeno que ya irreversible, debido a la velocidad de desarrollo, es la causa de por qué nace la cuarta revolución industrial. De aquí nos pasamos, me faltó mostrar la fotito, ahí está el internet, el teléfono, y la automatización, que fueron los hitos más importantes de la tercera. Ahora sí me paso a la cuarta revolución industrial. Entonces, esta revolución, que es del siglo XXI, no es fácil caracterizar. Según el World Economic Forum, la revolución industrial 4.0 es un cambio tecnológico revolucionario propulsado por el Internet móvil, la creación de sensores cada vez más pequeñitos por la tecnología que había antes, la inteligencia artificial y una de las aristas más importantes, el Internet de las cosas, que no es más que la interconectividad de todos los aparatos que interactúan en un sistema. Entonces, esta revolución industrial es una combinación de la primera y segunda revolución, que vendrían siendo la parte física, y la tercera revolución industrial, que sería la parte digital.
Entonces, esta integración de las tecnologías físicas y digitales sería el resultado de los sistemas ciberfísicos, monitoreados por algoritmos computacionales integrados con Internet, en donde estos sistemas, los componentes físicos y el software, están profundamente entrelazados, independiente de que cada elemento opere en diferentes escalas de la pirámide de automatización. Esta es la base de la industria 4.0. Ahí dejo dos imágenes muy interesantes. La de arriba, por ejemplo, nos muestra esta mezcla de sistemas ciberfísicos, y acá, Industria 4.0 integrado con el Internet de las cosas. Entonces, este es el resumen. Primera revolución, vapor, mecanización del trabajo, podríamos dar el resumen de eso. Después, en la segunda revolución, la electricidad fue el hito más importante. Gracias a ella se masificó y se descentralizó la producción con electricidad. Luego, los computadores en la tercera revolución. Mejoramos la automatización de procesos y cadenas de valor global. Y finalmente, la cuarta revolución industrial, que es la interacción dinámica entre personas, objetos y sistemas informáticos. Y nuevamente esto gracias a el Internet de las cosas y la gran cantidad de información o la digitalización de esta. Milton, hay una consulta de uno de los asistentes asociada a la visión que tenemos como empresa, si es que existe una proyección de la quinta revolución industrial. Personalmente, yo creo que es prematuro pronunciarse al respecto, pero con la velocidad como los sistemas van avanzando, es difícil predecir qué va a pasar. No sé si tú tienes tienes algo preparado que esté asociado a como lo que se viene. La quinta revolución industrial, Sí. wow. Sí, la verdad que tienes razón, Álvaro, es algo prematuro porque en estos momentos estamos en la cuarta revolución industrial y todavía quedan muchos hitos que llevar a cabo para esto. Por ejemplo, se dice que el auge de lo que es Industria 4.0 va a ser con la llegada de la red 5G, porque la red 5G nos va a permitir justamente un ecosistema masivo de Ethernet, perdón, de Internet de las cosas. Entonces, en donde ahí en ese momento con 5G, las redes van a poder satisfacer todas las necesidades de comunicación de miles de millones de dispositivos conectados. Obviamente con las compensaciones correctas entre velocidad, latencia y costo, cosa que hoy día 4G no tiene la capacidad de hacer. Por ejemplo, la red 5G alcanza un máximo de 10 gigabits por segundo. O sea, 5 gigas es 10 por 100 veces más rápido de lo que se puede obtener con 4G. Y 5G todavía faltan algunos años para que pueda implementarse bien, pero lo que sí puedo decir es de que cada vez las revoluciones que van llegando son más rápidas. O sea, si nos comparamos con, eh, con uno de los primeros hitos, por ejemplo, el Internet móvil, el Internet más bien dicho, demoró 40 años, perdón, solamente 4 años en insertarse en el 50% de la población. Mientras que los motores eléctricos, por ejemplo, tomaron como 70 años llegar a ser como un equipo indispensable en la parte industrial. Ya, bueno, y esto de las tendencias, más que nada, para que verifiquen, esto es del 2018, pero la verdad que está bastante actualizado. World Economic Forum nuevamente, punto 4, incidencia de los gobiernos en la digitalización, inteligencia artificial, ciberseguridad, la llegada de la red 5G. En todo eso nosotros como Phoenix Contact estamos insertos, así que nos queda mucho por recorrer y esperamos recorrerlo con ustedes, este camino que todos queremos subirnos al tren de la industria 4.0. ¿Y cuáles son las iniciativas a nivel mundial? La verdad que a nivel mundial todos ya están tomando cartas en el asunto, especialmente Europa. Y si se dan cuenta, ya hay diferentes nombres que le da cada país, pero finalmente es lo mismo, lo que comentaba antes. En Alemania, donde se acuñó el nombre de Industria 4.0,
Francia, Smart Industry, por ejemplo, o Industria del Futuro, fabricación avanzada, etcétera. Pero al final es lo mismo. Pero Chile, cómo está Chile? La verdad que se espera que este año 2020 las inversiones casi se dupliquen en lo que es Industria 4.0 y acá tenemos un ejemplo por área o por sector de la industria. Esto es una comparación respecto al 2018, si más no recuerdo. ¿Ya? Entonces, tenemos que estar conscientes de que tenemos que tomar cartas en el asunto, tenemos que empezar a invertir más. Como dije anteriormente, tenemos que tomar riesgos. Por ejemplo, la OCDE a nosotros nos da un resumen y nos dice de que se están requiriendo en la parte de automatización un universitario por cada 3 técnicos, pero en Chile en estos momentos estamos al revés, así que son algunas cosas que hay que cambiar porque cada vez estamos requiriendo más mano de obra calificada. Entonces tenemos que invertir para eso, tenemos que enseñarle a nuestros clientes, obviamente partiendo por nuestras empresas, de lo que es la industria 4.0, de no quedarse abajo y para no quedarse estancado y aprovechar todos los beneficios que esta trae consigo. Entonces, ¿cómo aprovechamos esta nueva tecnología para aumentar la productividad y el crecimiento de nuestra empresa? Bueno, ya como les comenté, es aplicar Industria 4.0, comenzar desde la base, tener en cuenta que como Chile no es un país tan industrializado en comparación con los de Europa, tenemos la posibilidad de pasarnos directamente a industrializar en versión 4.0, mientras que muchos países desarrollados de Europa que ya están industrializados deben reindustrializar su industria para poder implementar, y lo están haciendo, pese al coste, porque saben y se dan cuenta de que va a ser un gran valor agregado en los años futuros. Y como consejo, demasiado ocupado para mejorar, me encanta esta frase. Lo que quiere decir esto prácticamente es, deténganse un poquito, piensen, miren a su alrededor y vean cómo puedo mejorar mi empresa. ¿Cómo puedo insertar Industria 4.0? Y no solamente en la parte industrial, sino que en la parte comercial, finanzas, todo eso, Industria 4.0 es aplicable. ¿Ya? Así que los insto a parar un poquito, reflexionar y ver dónde podemos aplicar todo esto. Y obviamente, que nos tengan en cuenta, nosotros le podemos ayudar con todos los requerimientos y aplicaciones para llevar esta Industria 4.0 a su empresa. Aquí hay algunos conceptos y habilitadores de la nueva Industria 4.0. Conceptos me refiero a cosas más intangibles. Por ejemplo, ¿qué trae consigo lo que es Industria 4.0? Principalmente desarrollo, inversión, máxima productividad, diagnóstico, que es muy importante. Antiguamente eso no lo teníamos y no nos importaba. Hoy en día, con la cantidad de información que tenemos, podemos hacer un diagnóstico a tal punto de determinar cuáles son los cuellos de botella, por ejemplo, y en qué momento nuestro equipo va a fallar para nosotros poder cambiar el equipo antes de tiempo y prácticamente mantener nuestro sistema trabajando 24/7. Supervisión, lo que son los sistemas SCADA también. La información a la mano, prácticamente customizable, como dice ahí, o personalizable. Mantenimiento predictivo, eficiencia y eficacia. Bueno, son algunos de los conceptos que trae consigo lo que es Industria 4.0. Y los habilitadores de la nueva industria justamente son todas las innovaciones que han ido de la mano o que han ido avanzando en paralelo, como por ejemplo el Internet de las Cosas, los sistemas ciberfísicos, gracias a la digitalización, las fábricas inteligentes, el cloud computing, redes inalámbricas, robótica. ¿Qué me falta? Hay hartos por ahí. Inteligencia artificial también.
Entonces, todos estos son conceptos porque por separado que la industria 4.0 logra reunir y juntar con Internet de las Cosas. Y prácticamente forma un ecosistema, no solamente en la parte industrial, sino que lo está mezclando con la parte comercial también. Este es el resumen de las tecnologías habilitadoras de cada revolución. Está muy entretenido el dibujito. Pero nos vamos a enfocar en Industria 4.0. Los principales, tomando en cuenta que nosotros estamos o venimos de la parte industrial, estos vendrían siendo los principales habilitadores para trabajar o para introducirse a esta Industria 4.0. Automatización, Big Data, Cloud Computing, sistemas autónomos, IoT y administración de datos. Y ahí abajo les dejo un ejemplo de cada una de estas. Pero, aquí me voy a retroceder un poquito, uno de los más importantes, porque es el pilar fundamental, es justamente la vértebra de lo que es Industria 4.0, vendría siendo el Internet de las cosas. Ahí sí. Porque con el Internet de las cosas podemos interconectar todos nuestros sistemas que tenemos apartados. Nuestras redes de área local, por ejemplo, las podemos hacer conversar entre ellas. Y nosotros tenemos, como Phoenix Contact, tenemos todos los equipos para realizar esto. Desde controladores, bus de campos, acopladores de bus para instalar en campo, por ejemplo, todos estos sistemas que toman esta información y lo envían mediante protocolos aguas arriba. También tenemos todo lo que es PCs industriales, HMI, webpanel, para justamente poder desplegar toda esta información de la Big Data, por ejemplo, o base de datos. Todo lo que es comunicación inalámbrica, también tenemos diferentes tecnologías. Ciberseguridad, también tenemos equipos para trabajar con esa área. Obviamente tenemos nubes, tenemos dos nubes, una que se llama Profi Cloud y la otra que se llama Emguard Security Cloud, para lo que es ciberseguridad. Y también tenemos un nuevo estándar que lo van a ver en la tarde, Complete Line, para el armado de tableros de forma inteligente. Y les comento que todos estos temas que ustedes están viendo acá y otros más, los vamos a ver en los próximos webinars de forma más detallada. ¿Ya? Y como les decía, el Internet de las Cosas viene siendo uno de los habilitadores más importantes. Imagínense de que ahí con esta imagen la idea es demostrar de que el 2007, las máquinas llegaron a estar más interconectadas que los seres humanos en cuanto a cantidad. Y el 2020, este año, prácticamente 50 billones de equipos interconectados y subiendo. No han superado con creces las máquinas y cada vez están más conectadas. Y esto justamente se debe a uno de los pilares de las revoluciones industriales, que era la transformación digital o la digitalización. Todo lo analógico, lo que lo pasamos a digital, y ahora tenemos toda esa información a la mano. Un ejemplo claro, visión artificial. Con eso prácticamente podemos digitalizar todo lo que nuestros ojos ven y poder realizar o mejorar trabajos en donde el ser humano obviamente se cansaba, no podía estar mirando todo el rato una cinta para contar y ver, por ejemplo, qué manzanas venían malas. ¿No? Hoy día hay sistemas que pueden trabajar con cintas a alta velocidad y estar viendo igual que un ojo humano sin cansarse, y además determinar, oh, esta manzana es roja por un lado, esta verde va para la otra, esta está mala va para otro lado, etc. Aquí tenemos un efecto de la digitalización. Esto es Roma 2005, la muerte del Papa Juan Pablo II. 2005 no se ve tan alejado, ahí están en el colegio, si más no recuerdo. Años aquellos. Pero bueno, ese es otro tema. Pero, mire, pasémonos unos cuantos añitos más adelante, 2013, resignación del Papa Benedicto XVI. Y vean la cantidad
de celulares y cómo la digitalización intervino en todas las personas. Y eso mismo que ustedes ven ahí, todos esos puntitos, imagínense que ahora son máquinas. Todas esas máquinas están interconectadas con el resto y pueden comunicarse entre sí. Y eso es la aplicación de Industria 4.0. Entonces, gracias a estos avances, la forma de transmitir la información ha ido cambiando. En la primera y segunda revolución era como esta primera imagen acá, al lado izquierdo que hice ayer, yesterday. Así era más o menos la transmisión de información. Un punto central y empezaba a transmitir la información hacia abajo. Con la tercera revolución industrial estamos trabajando ya con varios puntos importantes, pero ya con Industria 4.0 prácticamente la información es horizontal, descentralizada, en donde todas las personas pueden tener acceso a la misma información como la imagen del lado derecho. Pero hay que tener cuidado con eso, porque así como todas las personas pueden tener acceso, vale decir, todas las máquinas pueden tener acceso, también cualquiera de esas máquinas podría ser un potencial virus, o ¿cómo se dice? Hacker. Espero que no haya algún hacker por acá presente. Si no, Alvarito, bloqueelo inmediatamente. Oiga, puede que los hackers nos aporten igual. Claro, no, así que quédense nomás, porque igual tenemos equipamiento para trabajar con eso. ¿Ya? Así que tenemos que tener en cuenta de que ciberseguridad nace en base a la digitalización. Entonces es importante tener en cuenta de que nosotros como empresas también estamos, o no estamos exentos de ser atacados. Y ahí hay algunos programas, por ejemplo, que se usan para atacar especialmente al área industrial. Entonces no estamos exentos de esto. Y de hecho hay muchas empresas que mezclan las redes de los computadores de trabajo del personal con las redes del área industrial. Y eso igual es peligroso. Entonces, para ello hay un sinnúmero de equipos que pueden ayudarles a proteger su información, proteger su equipo y que no ocurran desastres o como lo vamos a ver, esto es una presentación también que se viene más adelante para que la tengan en cuenta. Así que en base a todo lo que hemos hablado anteriormente, Phoenix Contact, la compañía de la digitalización industrial, ¿qué nos entrega? ¿O qué le podemos ofrecer a ustedes? Primero que nada, cabe mencionar lo siguiente. 3 pilares fundamentales de protección. Esto lo voy a hacer muy rápido porque, como les digo, va en más detalle en otras presentaciones más adelante. Imagínense, ahí tienen un proceso, una empresa. Siempre hay 3 pilares de protección. El primer pilar de protección con los sistemas de seguridad funcional para proteger a las personas, ¿cierto? Otro tema que vamos a ver en otro webinar. También tenemos que proteger nuestros equipos. Entonces, nuestros equipos necesitan sistemas como supresores de transiente para protegerse contra rayos, o switcheos de forma intermitente o fija que estén ocurriendo dentro del sistema. Y lo que hablamos recién, protección de la información. Entonces, proteges a las personas, proteges a tus equipos y proteges tu información. Eso es importantísimo, especialmente si te vas a introducir a Industria 4.0. Acá tenemos una línea que se llama FL-Engar, el cual, como dice ahí, para todo tipo de aplicaciones, conectarnos de forma remota a nuestros equipos o podemos subir información a nuestra nube de seguridad. Todo esto con sistemas que nos puedes entregar gestión de usuario, protección contra mails, ¿cómo se dice? Mail phishing, por ejemplo, o poder controlar la información que entra y sale de tu sistema, etc. Ahí tenemos una aplicación nosotros que podríamos hacer con estos equipos de ciberseguridad para mantener a todos los equipos, sistemas de una planta
conectada de forma segura. Con VPN, con control de acceso, con control de tráfico de datos, con verificación de host, etc. Y acá tenemos otro ejemplo de cómo ustedes pueden implementar la ciberseguridad mediante nuestra nube, Engar Security Cloud, que va a estar en uno de los webinars, especialmente hablando sobre seguridad o ciberseguridad. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos los openers. Uno de ellos es ProfiCloud, que ProfiCloud es nuestra nube de Phoenix Contact, el cual nos permite comunicar con otras nubes como IBM, Microsoft Azure, Amazon Web Service, entre otras, mediante OPC-UA, MQTT, AMQP, REST, y todo esto mediante diferentes equipos que nos permiten interconectar. Por ejemplo, este equipo que está a la izquierda, y que estoy apuntando, se llama Gateway IoT y permite conectar cualquier equipo Modbus, TCP o CANopen a la nube, a nuestra nube de Phoenix Contact ProfiCloud. Pero no solamente tenemos esos equipos. Uno de los equipos estrellas que tenemos es PLSNX, que es un controlador que trabaja con la norma 61131, 5 lenguajes de programación y todo lo que conlleva, pero además te permite interactuar con MATLAB Simulink, Eclipse, C++, y Char, ¿qué otro más me falta? Python, y así un montón de otros software, Node-RED también, porque esto trabaja en base a Linux. Se puede conectar directamente a la nube ProfiCloud, obviamente pasando por un módem, y viene con ciberseguridad incluida. Entonces es prácticamente un controlador, un PLC, netamente Industria 4.0. Y tenemos varias versiones y todo eso, y la parte técnica también de esto, lo vamos a ver en la próxima semana. Milton, También, ¿sí? ¿sí? Hay una consulta acá de Miguel que hace la pregunta si este equipo Gateway IoT es compatible solo con la plataforma de Phoenix o se puede llevar a otra plataforma. No sé si lo respondes tú o yo. Adelante nomás. Bueno, claramente esto va a estar tratado como tema en detalle cuando toquemos ese aspecto en los próximos webinars, pero para adelantar, efectivamente es un equipo compatible solo con plataformas de Phoenix. Sin embargo, tenemos otras alternativas, como en este caso versiones más básicas de PLC Next, que les permiten conectarse a prácticamente cualquier servicio de nube. Ahí está la respuesta. Muchas gracias, Álvaro. El equipo PLSNX permite comunicarse no solamente a ProfiCloud, sino que a Azure, Amazon y otras nubes mediante diferentes protocolos como PCOA, MQTT y los que nombramos anteriormente. Así que sí está la posibilidad de comunicarse con diferentes nubes con este equipo y también usar los servicios que esta nube nos entrega. Acá tenemos un ejemplo de PLSNX usando ProfiCloud, en donde conecta módulos de señales a todo esto, como datos. Puede conectarse hasta 63 módulos de señales, temperatura, analógico, digital. Esto lo lleva a un módem y el módem nos encripta la información, lo lleva a internet y de ahí a ProfiCloud o a otra nube si es que queremos llevarlo a algún otro participante de nubes. Y desde ahí, desde cualquier parte del mundo, podemos ver nuestros dashboards y toda la información referente a nuestro sistema. Los detalles de ProfiCloud también lo vamos a ver en un webinar más adelante en donde vamos a comentar los precios. Lo único que les puedo decir como resumen de que es bastante barato porque solamente pagas lo que consumes. No tienes que pagar por servicio, no tienes que pagar por mantenimiento, por un montón de cosas, por crear los dashboards, por ejemplo. Todo eso viene gratuito y solamente pagas lo que ocupas. Otro equipo bastante interesante de eficiencia energética es estos nuevos medidores de energía
los cuales permiten conectar bobinas Rubowski, como la que vemos acá, de forma directa al equipo. O sea, no tienes que pasar por un transductor que convierta de uno a... No, esto lo conectas de forma directa, y además estos medidores de energía pueden comunicarse por Modbus, Profinet, Modbus RTU y otros protocolos más. Y además, corrígeme ahí Álvaro, no recuerdo bien, este año tengo entendido que sale el medidor de energía que se conecta directo a la nube también. Sí, bueno, dentro de estamos haciendo un poco de auto-spoiler, pero creemos Exacto. que vale la pena. Ya les vamos a ir contando en las reuniones de detalle las novedades para este año, entre otras cosas. Si bien es cierto, este formato de medición de energía que está muy ligado a la parte de eficiencia energética, que es un tema desde hace un rato ya, eh, como novedad nos permite dos cosas: generar compatibilidad no solamente con protocolos industriales, como para conectarlos a sistemas SCADA, por ejemplo, Modbus, etcétera, pero sino que también a partir de este año en las nuevas versiones de firmware viene compatibilidad disponible para sistemas REST API. Eso significa que ustedes pueden conectarlos en sistemas de software o desarrollos que hagan ustedes en forma personal para poder, digamos, categorizar la información o poder rescatar la información. Y por otro lado, como bien dijo Milton, hay una versión con conectividad directa a nuestro servicio de nube. Muchas gracias, Álvaro. Entonces, eso y eh, otros datitos más en los próximos webinars, los repito, para que si tienen preguntas muy específicas, ya saben que pueden participar en el otro webinar. Acá tenemos, por ejemplo, una aplicación para la transferencia de datos desde un sistema de monitoreo de energía que puede traspasar toda la configuración a estos medidores de energía instalados en base por medio de Modbus TCP. También pueden haber otros protocolos, como Ethernet IP o Profinet. Ahí está el proceso de configuración de exportación e importación. Ahí se demoraba un poquito. Otro equipo de lo que es Industria 4.0 es el Impulse Check. Todos sabemos que, bueno, estos equipos que ustedes ven al lado izquierdo son supresores de transientes que nos permiten protegernos de caídas de rayos, por ejemplo, o de agentes internos como el switcheo, partida de motores, etc. Entonces, todas estas transientes que dañan a nuestros sistemas de control y electrónicos pueden ser protegidos con estos supresores. Pero estos supresores no tienen control, simplemente tienen un sistema mecánico. Ahí se ve un color verde que cambia a rojo cuando ya no puede funcionar más, porque no tiene un tiempo definido de uso. O sea, si es un supresor bastante grande y solamente le llegan transientes pequeñas puede durar toda la vida, como si le llegan transientes muy grandes y el supresor es muy pequeño, lo más probable es que este supresor muera después de 4 o 5 veces. Entonces, este Impulse Check está monitoreando constantemente e enviando la información a nuestra nube ProfiCloud. Y desde ahí tú vas a tener el control de cuándo estos sistemas, cuánta vida útil le queda, más bien dicho, y en qué momento fallaron. También tenemos UPS de C con tecnología IQ. Ya son UPS que sirven para monitorear todos estos sistemas de alimentación ininterrumpida, como el que vemos en la imagen, que además pueden comunicarse por medio de Profinet, Ethernet IP, Modbus, TCP. Bueno, hay un equipo para cada uno de estos protocolos. Por ende, podemos subir la información a los niveles más altos de la pirámide de automatización de forma rápida. Antiguamente eso no era posible y las UPS que existían hasta hace poco solamente se comunicaban por RS232, comunicación serial, pero hoy en día ya tenemos comunicaciones sobre Ethernet que nos permiten llegar mucho más arriba y tener la información prácticamente en tiempo real en el caso de Ethernet IP y Profinet. También tenemos otros equipos, el Ethernet Hard Max,
el cual nos permite tomar toda la información de campo de los equipos hard y llevarla a niveles más altos por medio de Profinet, Modbus TCP, y ya se ha incluido OPC-UA también, está incluido en estos equipos. Aquí hay un ejemplo de aplicación de hard, en donde tenemos un sistema de 420 que entrega la información a este equipo, y este después, obviamente, como la vamos a subir a la nube, lo llevamos a un router de seguridad, que también contamos con ellos en Guard Security, y de forma segura podemos enviar la información a la nube o compartirla por OPC-UA u otro protocolo a otro sistema. Acá tenemos otro equipo de aplicación Industria 4.0, que es un proxy modular de Profibus PA a Profinet, el cual nos permite conectar diferentes módulos de Profibus PA al equipo y de forma redundante también. Y llevar esta información a un nivel superior, como es el caso de Profinet. Acá tenemos una aplicación de lo que podemos hacer con esto. Les comento que nosotros, como Phoenix Contact, somos una empresa de open source, vale decir, no tenemos problemas en trabajar con otras marcas, manteniendo el protocolo, no tenemos esas restricciones, que ya me he topado con otras marcas que trabajan con Ethernet IP, por ejemplo, y necesariamente tienes que trabajar con la misma marca para poder transmitir con ese protocolo, un ejemplo. Industrial Wireless también. Ahí tenemos tecnologías Trusted Wireless, que eso le vamos a dedicar un capítulo porque son unos equipos, los verdes que ustedes ven abajo, bastante interesantes. Producen su propia frecuencia en 2.4 y 900 MHz, con alcance de 5 a 32 kilómetros, entonces es especial para donde no tienes alcance con 3G, 2G, por ejemplo, o 4G. Son unos equipos bastante potentes, los vamos a referirnos a ellos más adelante. También tenemos Bluetooth 2.4 GHz, Wireless Hard, tenemos WLAN en 2.4 y 5 GHz, y la comunicación de telefonía móvil que les comenté. También tenemos 5G, pero obviamente necesitamos las instalaciones en nuestro país que sean más estables para poder comenzar a traer ese tipo de tecnologías. Acá tenemos algunos ejemplos de monitoreo de forma inalámbrica, calefactores en este caso con esta tecnología de Trusted Wireless de Phoenix Contact. Después ahí sale por comunicación 485, se conecta al gateway IoT, puede ser, y de ahí llevamos la información a la nube. Acá tenemos otra aplicación inalámbrico. En este caso es mediante GSM, para llevar toda la información a una red de monitoreo. Acá tenemos otra aplicación más de inalámbrica para la interconexión en topología malla de diferentes estanques que están conectados entre sí y nuevamente llevando la información a sistemas de telemetría. Milton, disculpa. Sí, adelante. Un poquito hacia atrás. ¿Ahí? Solamente para comentarles que, si bien es cierto, varias de estas aplicaciones las hemos obtenido de una base de datos de aplicaciones que vamos recibiendo a nivel mundial. Esta aplicación, que en el fondo, si ustedes se fijan, es una malla de radio instalada para tener parametrización del estado de los estanques, y luego eso se conecta a una red Profibus, por ejemplo. Tenemos una aplicación local en la que se hizo algo muy parecido para extracción de agua de las lagunas que se crean en fondo de mina, en donde lo que hicimos fue generar un sistema de saltos desde una radio que está en el fondo de la mina
en forma de repetidores hacia la parte superior, y el sistema de control del cliente es Profi ATP. Por lo tanto, efectivamente es una aplicación que tiene bastante funcionalidad, y no solamente para Profia, sino que también para Modbus TCP y para redes propietarias de Rockwell, como Ethernet IP, por ejemplo. Espectacular. Seguimos con la línea Complete Line. Nuevamente le hago nombre a mi colega Álvaro, que él va a estar hablando sobre esta línea completa en la tarde, para que participen, 3 de la tarde, no se lo pueden perder. Y ya llegando al fin de la presentación, la verdad que me alegra que estoy controlado con el tiempo, justo vamos en una horita, así que no me podía explayar tanto, porque todos esos equipos que vimos los vamos a ir viendo conmigo y con otros colegas que también van a estar presentando, así que los insto a participar para que puedan ser partícipes de esta nueva revolución industrial. Y con estas imágenes me despido. Aquí vemos, nos vamos al punto central de donde parte en una fábrica la industria 4.0 aplicada al proceso. Después, si miramos un poco más arriba, nos encontramos con la industria 4.0 ya en la industria. Y ahora, si queremos mirar más arriba, aquí está Industria 4.0 en el mundo. Y a esto es lo que nosotros tenemos que acoplarnos, y nosotros como Phoenix Contact estamos dispuestos a ayudarnos y en todo lo que sea posible para introducirnos juntos en lo que es esta nueva revolución industrial 4.0.